Salmo 7. Señor, Dios mío, ¿en ti me refugio? Sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. En el Salmo 7, vemos la profunda confianza de David en la justicia y la protección de Dios, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. Él nos enseña a buscar refugio en el Señor en tiempos de dificultad, confiando en que Él es un juez justo que hará justicia a los impíos y protegerá a los justos. También nos recuerda la importancia de mantener nuestra integridad ante Dios y confiar en Él en todas las circunstancias de la vida. Del Salmo 7, confianza y dependencia de Dios, así como búsqueda de la justicia divina en medio de las aflicciones. David, presuntuoso, clama a Dios como su refugio y redentor, confiado en su intervención para protegerlo de la persecución de sus enemigos. A lo largo del Salmo, David expresa su inocencia e integridad ante Dios, pidiendo al Señor que examine su corazón y juzgue sus acciones. Pone su fe en la justicia divina, creyendo que Dios traerá reivindicación y castigo a los malvados. Además, el Salmo refleja la búsqueda del equilibrio emocional y espiritual en medio de la adversidad. David reconoce la realidad de la angustia y el sufrimiento, pero encuentra consuelo en la presencia y soberanía de Dios. Termina el Salmo con alabanza y gratitud, demostrando su confianza continua en la bondad y fidelidad de Dios. Por tanto, el Salmo 7 puede entenderse como una expresión de fe, esperanza y confianza en Dios, incluso ante las circunstancias más difíciles de la vida. Nos recuerda la importancia de buscar refugio en el Señor y confiar en su justicia y cuidado en todo momento. El Salmo 7 es una poderosa expresión de confianza en Dios en medio de la adversidad. Atribuido al rey David, este salmo es una oración ferviente que busca la protección divina contra los enemigos y la justicia para los justos. Su estructura y contenido revelan una profunda comprensión de la naturaleza de Dios y la confianza que sus seguidores pueden depositar en Él. El salmo comienza con una invocación, donde el salmista invoca a Dios para que sea su refugio contra quienes lo persiguen. Se dirige a Dios como Señor, reconociendo su soberanía y autoridad sobre todas las cosas. Este acto inicial de humildad marca el tono para el resto del salmo, demostrando la confianza del salmista en la justicia divina. A lo largo del Salmo 7, David describe vívidamente la naturaleza de sus enemigos. Los retrata como despiadados, crueles y llenos de maldad. Sin embargo, también expresa su confianza en la justicia de Dios, confiado en que Él no permitirá que los malvados triunfen sobre los justos. Esta confianza se basa en la propia naturaleza de Dios, que se describe como justa e imparcial. Una de las características más llamativas de este salmo es el énfasis en la justicia de Dios. David pide a Dios que juzgue sus acciones y motivos, demostrando su voluntad de someterse a la voluntad divina. Confía en que Dios no solo lo librará de sus enemigos, sino que también lo vindicará ante ellos, revelando su inocencia y justicia. Además, el Salmo 7 reflexiona sobre la justicia retributiva de Dios. David cree firmemente que los malvados eventualmente serán castigados por sus malas acciones, mientras que los justos serán recompensados. Esta convicción alimenta tu esperanza y fortalece tu determinación de confiar en Dios, incluso ante la adversidad. A lo largo del Salmo, David expresa su gratitud y alabanza a Dios. Reconoce que solo a través de la intervención divina puede encontrar seguridad y protección. Tu confianza no se basa en tus propias habilidades o recursos, sino en la fidelidad y el poder de Dios. En definitiva, el Salmo 7 es una poderosa declaración de confianza y fe en Dios. Nos recuerda la importancia de confiar en Dios a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Independientemente de los desafíos que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios es justo y fiel para protegernos y vindicarnos. Que sigamos el ejemplo de David, confiando plenamente en el Señor en todas las circunstancias. A lo largo de los versículos, el salmista no solo clama protección, sino que también apela a la justicia divina. No solo busca ser libre de sus enemigos,
sino que anhela una vindicación completa ante Dios. Esto revela no solo la preocupación del salmista por su propia seguridad, sino también por la justicia y la rectitud ante Dios. El lenguaje poético del Salmo 7 es rico en vívidas metáforas e imágenes. David describe a sus enemigos como leones hambrientos, listos para destrozar su alma. Esta imagen evoca una sensación de peligro inminente y desesperación. Sin embargo, incluso ante esta amenaza, el salmista encuentra refugio en la presencia de Dios. Confía en que el Señor no solo lo protegerá, sino que también lo defenderá de los ataques de sus enemigos. Además, el Salmo 7 resalta la soberanía de Dios sobre todas las cosas. David reconoce que solo mediante la voluntad de Dios los malvados serán juzgados y los justos serán recompensados. Esto refleja una profunda comprensión de la soberanía divina y la confianza en la providencia de Dios sobre todas las circunstancias de la vida. Otro aspecto importante del Salmo 7 es la dependencia del salmista de la oración como medio para comunicarse con Dios. Clama a Dios pidiendo ayuda y protección, confiado en que sus súplicas serán escuchadas y respondidas. Esto nos recuerda la importancia de la oración en nuestra propia vida espiritual, como medio para buscar la presencia y ayuda de Dios en momentos de necesidad. Al final del Salmo, David expresa su confianza en la justicia final de Dios. Cree firmemente que los justos serán recompensados y los malvados serán castigados, según la justicia divina. Esta esperanza en la justicia venidera de Dios alimenta tu fe y confianza, incluso frente a las pruebas y tribulaciones de la vida. En resumen, el Salmo 7 es una poderosa expresión de confianza y fe en Dios en medio de la adversidad. Nos recuerda la importancia de confiar en la justicia y la soberanía de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Que sigamos el ejemplo del salmista, confiando plenamente en el Señor en todas las circunstancias de la vida. El Salmo 7, atribuido al rey David, es una poderosa expresión de confianza y fe en Dios en medio de la adversidad. Este salmo es único por su intensidad emocional y la claridad con la que retrata las luchas y los anhelos del salmista. Exploremos algunos de los aspectos clave de este salmo con más profundidad. 1. Clamor de justicia y protección. El Salmo 7 comienza con un clamor del salmista a Dios, pidiendo ser salvo de quienes lo persiguen injustamente. Busca refugio en la justicia divina, confiando en que Dios lo defenderá de quienes lo acusan falsamente. 2. Confianza en la justicia divina. David expresa su confianza en la justicia de Dios a lo largo del Salmo. Cree firmemente que Dios juzgará con justicia las acciones de los hombres y pagará a cada uno según sus obras. Esta confianza es fuente de consuelo y esperanza para el salmista en medio de su aflicción. 3. Reflexión sobre la integridad personal. Una característica sorprendente del Salmo 7 es el énfasis de David en su propia integridad ante Dios. Pide a Dios que examine su corazón y sus acciones, confiado en su justicia e inocencia. Esta reflexión sobre la integridad personal resalta la importancia de la sinceridad y la fidelidad ante Dios. 4. Esperanza en la vindicación divina. El salmista expresa confianza en la intervención divina para vindicarlo ante sus enemigos. Cree que Dios no solo lo protegerá sino que también revelará su justicia ante quienes lo calumnian. Esta esperanza en la vindicación divina es una fuente de fortaleza y coraje para el salmista en medio de su prueba. 5. Lube e gratidão a Deus. A pesar das suas dificuldades, Davi encerra o Salmo 7 como uma expressão de lube e gratidão a Deus. Ele reconhece a soberania e a bondade divina, celebrando a justicia e a fidelidade do Senhor. Esse lube demonstra a confiança do salmista na provisão e na proteção de Deus, mesmo en meio às adversidades da vida. En resumo, o Salmo 7 é uma poderosa expressão de confiança na justicia e na fidelidade de Deus. Ele nos lembra da importância de confiar en Deus en meio às adversidades, buscando refugio na sua presença e esperando confiantemente pela sua intervenção divina. Que possamos seguir o exemplo de Davi,
confiando plenamente no Señor en todas as circunstancias da vida. 1. Confianza na justica divina. O Salmo nos lembra da importancia de confiar na justica de Deus. Mesmo quando nos deparamos con situações de injustica e adversidade, podemos confiar que Deus é o juiz justo que eventualmente trará justica aos justos e punica aos inicuos. 2. Refugio en Deus. David retrata Deus como seu refugio e fortaleza en tempos de perigo. Iso nos ensina a buscar consolo e protecao na presença de Deus, sabendo que Ele é nosso amparo seguro en meio ás tempestades da vida. 3. Importancia da oração. O Salmo mostra a eficacia da oração como o meio de comunicação con Deus. David clama a Deus en busca de ajuda e protecao, demonstrando que podemos recorrer a Ele en todas as circunstancias, confiantes de que Ele nos ouvirá e responderá conforme a súa vontade. 4. Esperanza en medio de la adversidad. Incluso cuando enfrentamos dificultades aparentemente insuperables, podemos encontrar esperanza en la presencia de Dios. David, incluso frente a enemigos poderosos, mantiene su fe inquebrantable en la capacidad de Dios para intervenir y traer la liberación. 5. Vida de justicia e integridad. David expresa su confianza en la justicia de Dios basada en su propia integridad. Esto nos recuerda la importancia de vivir vidas de rectitud y justicia, confiando en que Dios honrará a quienes lo buscan con un corazón sincero. En resumen, el Salmo 7 nos invita a confiar en Dios, buscar su justicia y protección y vivir una vida de integridad y fe, incluso frente a las adversidades de la vida. Estas enseñanzas pueden fortalecernos y guiarnos en nuestro camino espiritual, ofreciendo consuelo y esperanza en todas las circunstancias. El Salmo 7 resuena con la ferviente angustia de un corazón afligido, que clama pidiendo ayuda en los momentos más oscuros de la existencia. David, el salmista, no solo describe sus adversidades, sino que las siente en lo profundo de su alma, como heridas abiertas que claman por la curación divina. La narración se desarrolla como un intenso drama, donde David se encuentra rodeado de enemigos crueles e implacables, cuya presencia es como una sombra siniestra que se cierne sobre su vida. Los describe como leones hambrientos, dispuestos a devorar su esperanza y su alma. Cada palabra está llena de miedo, ansiedad, una lucha interna que parece insuperable. Pero incluso en el colmo de la desesperanza, David no se doblega ante la desesperación. En cambio, se arrodilla ante el Todopoderoso, alzando la voz en apasionada súplica. Clama a Dios no solo por protección, sino también por justicia, por intervención divina para poner orden en el caos que lo rodea. Cada versículo es un grito de fe, una expresión de confianza inquebrantable en la bondad y la justicia del Señor. David no solo confía en que Dios lo salvará de sus enemigos, sino que también lo reivindicará ante ellos, revelando su inocencia y justicia ante sus acusadores. E incluso cuando la oscuridad parece envolverlo por completo, David encuentra consuelo en la reconfortante presencia de su Dios. Se aferra a la esperanza de que, en el momento señalado por Dios, la luz atravesará las tinieblas, la justicia prevalecerá sobre la injusticia y los justos serán recompensados. Al final, el Salmo 7 es más que una simple oración, es un testimonio de la resiliencia de la fe, de la capacidad humana de encontrar esperanza y consuelo incluso en los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que no importa cuán desesperada sea la situación, siempre hay una luz que brilla al final del túnel, la luz de la presencia de Dios, que nunca nos abandona, incluso en los valles más profundos de la vida. Que nosotros, como David, encontremos fuerza y coraje en la presencia del Altísimo, y confiemos plenamente en su promesa de que Él es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en tiempos de dificultad. Que la paz y protección de nuestro Dios permanezca en nuestros espíritus y corazones para siempre. Amén.